Vamos haciendo rápidamente un pequeño recordatorio de lo que esta primera carta sí vamos a tratar de enfatizar. Dijimos que si tenemos que mirar de forma cronológica, si las cartas paulinas, podemos notar que tenemos un orden en imagen, ¿sí? Del año 50 al 53, primera y segunda a los tesalonicenses. Del año 54 al 58 tenemos las cartas de primera y segunda de los Corintios, Gálatas y Romanos. Del año 61 al 63 tenemos las cartas Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Dimos una pequeña acotación acerca de Hebreos también vez pasada. La gran mayoría de esas son las epístolas de la prisión. Del 64 al 67, en ese orden, primera Timoteo, Tito y luego segunda Timoteo, ¿no? Y esa fue la última carta. Así que si podemos ver cronológicamente, la que estamos estudiando ahora es la primera carta paulina, y la última que vamos a ver es segunda Timoteo, ¿sí? Como última carta que escribió el apóstol Pablo. El autor ya sabemos que es Pablo. Hay bastantes acotaciones en cuanto a esto, y base bíblica tenemos para decirlo, fundamentarlo. Un poquito más, hay ciertas críticas en cuanto a la segunda carta, pero ya vamos a estudiar que eso queda de lado. La fecha, el año 50 aproximadamente después de Cristo, y el lugar donde fue escrito fue desde Corinto, ¿sí? Ubicado en la región de Acaya. Y el bosquejo que mencionamos es el de Moody, ¿sí? Y hemos hablado justamente que hemos tomado las 4 divisiones principales que él va a dar en su comentario de esta misma epístola, y lo mencionamos 1.1, que es la introducción, como ven ahí, del 1.2 hasta el 3, capítulo 3, versículo 13, reflexiones personales del apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito de todo esto. Las siguientes divisiones son exhortaciones prácticas del capítulo 4, que empieza en el versículo 1, hasta el 5.22, y lo último es la conclusión del capítulo 5, 23 al 28. ¿Sí? Así que eso vamos a estar estudiando juntos. Bueno, tenemos que ver del versículo 4 en adelante, y para eso vamos a leer juntos esta porción del versículo 4 hasta el versículo 10, y vamos a hacerlo, ¿sí? Como hemos hecho antiguamente. Yo voy a comenzar a leer el versículo 4 y todos juntos, ¿sí? Van a leer el 5 y vamos a turnarnos hasta el versículo 10, ¿sí? Así que prepárense para leer junto conmigo, ¿sí? Empiezo con el versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Juntos, pues nuestro evangelio, sino también en poder, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, hasta ahí tenemos la lectura. Observen que vamos a ver el versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y lo primero a mencionar acá es que, ¿sí?, esta expresión amados de Dios, ¿sí? Me gustó cómo el comentarista Barclay va a definir esto. Dice así: en el versículo 4, Pablo llama a los tesalonicenses hermanos amados de Dios. La frase amados de Dios solo la aplicaban los judíos a hombres supremamente grandes como Moisés y Salomón,
o a la nación de Israel. Ahora el más grande privilegio de los más grandes hombres del pueblo escogido de Dios se ha extendido a los más humildes de los gentiles. Y lo que lleva esta expresión, amados de Dios, ¿sí?, es a tratar de una forma, ¿sí?, diferente. Yo puedo tratar a cualquier hermano o a cualquier persona de una forma común, pero cuando yo digo que es amado de Dios, ya tendría que considerar cómo lo voy a tratar a esta persona, porque es amado por Dios, ¿sí? Mi prójimo, a quien está acá en este lugar, es un amado por Dios. Y lo que tenemos que decir acá es que podemos decir, es el mimado de Dios. ¿Cómo tratarías vos al mimado de? ¿Vos le harías lo peor? Vos se ve que si haces eso, si vamos a decir, término laboral, si vos te metés con el mimado del jefe, el buchón, entre otros, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Vos sabés que es probable que te vaya mal, porque él va a comenzar a hablar mal de vos, ¿con quién? Con el jefe. Porque él como que tiene privilegios y demás. Entonces uno lo va a tratar a él de forma diferente al resto, ¿sí? Entonces está diciendo acá el apóstol Pablo que esta iglesia, que estos creyentes eran amados de Dios o amados por Dios. Entonces uno va a mirar a esta iglesia de una forma diferente, va a mirar a estos creyentes de una forma diferente, va a mirar que, recuerdan que nos ubicamos en el tiempo de Hechos y cuando llega Pablo hasta este lugar había judíos y había gentiles, prosélitos, y sabemos que cómo había cierta diferencia entre el judío y el prosélito. Había cierta diferencia que había. Y más con los gentiles. ¿Sí? Recuerdan que había esa discriminación y que hablamos acerca de que se los trataba como perros, ¿sí?, los judíos a los gentiles. Había mucho menosprecio en los gentiles. Ahora, esta iglesia estaba conformada por creyentes de toda lengua, ¿sí?, y etnia o nación, de todo grupo, de género, y aún político, social. Así que todas estas personas, ¿sí?, yo no lo puedo tratar porque por más que sea político, por más que sea un gentil, yo soy judío, tengo que tener cuidado cómo lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque él es un amado de Dios. Y fíjense que esa expresión amado, lo va a mencionar Barclay y otros comentaristas más, es que lo realzaban tanto a Moisés como a Salomón. Eran de mucho prestigio, y usar esa palabra, y ahora se los pone a todos por igual. Cualquier creyente, ¿sí?, en cualquier parte de la historia y del mundo, es un amado por Dios. Así que debemos evaluar cómo lo vamos a tratar. No importa la clase social a la que pertenezca, no importa si te cae bien o si no te cae bien, no importa qué te haya dicho, cómo te haya dicho, yo tengo que tratarlo a él como un amado por Dios, como un favorito de Dios. Y si todos nos tratamos de esa manera, disfrutaríamos de un amor al prójimo de una manera, ¿sí?, práctica, de una manera real. Porque son amados por Dios. Observen acá que tenemos esta palabra, vuestra elección, y acá tenemos, ¿sí?, dice esta palabra en el original, dice prácticamente o concretamente, es una selección, es escoger también. Así que lo que está diciendo es que Dios los escogió a ellos, vuestra elección. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, tenemos que describir justamente algo que va a decir acá. Si uno mira el contexto inmediato, pareciera que está refiriéndose a la decisión de ellos simplemente como algo que eligieron, pero está hablando acá desde el plano de Dios. En esta parte del pasaje, ¿sí?, no se está haciendo hincapié a la elección de ellos, sino a la elección de Dios hacia ellos, ¿sí? Y no anula ningún punto de vista, porque lo que estamos diciendo con esto es que desde el punto de vista de Dios, Dios los escogió, Dios los eligió, ¿sí? Entonces esta parte está hablando desde el punto de vista de Dios hacia estos creyentes. Así que nosotros sí creemos en
en la elección, nosotros creemos en esto, en esta selección divina. Después vamos a hablar un poquito de la parte del hombre, y por ejemplo acá este comentarista lo va a decir así: Pablo sabía que Dios los había elegido porque Pablo mismo les había predicado el evangelio por el cual Dios llama a todos. ¿Sí? Demos vuelta a la página ahí, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero a nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo lo repite nuevamente esto y usa esta expresión también de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Así que lo que tenemos acá es del punto de vista de Dios, estamos hablando acerca de esto. Juan capítulo 4, versículos 44 y 45, ¿quién lo puede leer, por favor? Juan 44, 45. Y otro que busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que bueno, justamente acá tenemos que Dios mismo es el que lleva a las personas a Jesús. ¿Para qué? Para que encuentren en Jesús la salvación. O sea que Dios llama a la persona, al pecador, ¿sí?, que se encuentra perdido, lo lleva a Jesús porque es el único y suficiente Salvador para toda la humanidad. Entonces, si alguno oye al Padre, dice, sí, Él me lo trae a mí, para que yo lo salve ese día, y yo lo pueda resucitar en el día postrero. Primera de Pedro, ¿qué nos dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habréis alcanzado misericordia. Así que bueno, acá tenemos la expresión que dice que fue un pueblo escogido por Dios, que es un pueblo que Dios ha adquirido, y dentro de esto ha hecho pueblo suyo aquellos que en otro tiempo estaban ajenos a todas estas cosas, que somos nosotros los gentiles. Así que acá tenemos justamente que Dios ha hecho un nuevo pueblo por medio de la cruz, por medio de Jesucristo. Dice, por lo tanto, esta elección no es arbitraria ni mucho menos incondicional, sino que Dios nos llama por medio del Evangelio, y los elegidos son los que obedecen al Evangelio. Pablo dice, conocemos vuestra elección, porque sabía que la conversión de ellos había sido genuina. Le dijo que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que lo que Pablo está diciendo, yo reconozco que ustedes fueron escogidos por Dios, que fueron salvos por la conducta que tuvieron. ¿Cómo se convirtieron? ¿Sí? Porque el Señor Jesús dijo que por sus frutos, ¿qué cosa? Lo conoceréis. Entonces, lo que evidencia que uno es creyente, ¿a quién evidencia? A nosotros, a los seres humanos. ¿Cuál es la evidencia del creyente? Es el sometimiento de esta persona a la palabra. Y eso es la evidencia de que es creyente, que es salvo. Y en esta iglesia fue algo tan especial que Pablo va a reconocer después con otras palabras haladoras hacia la iglesia, y va a decir que el Evangelio llegó a ellos y que hubo un cambio, ¿sí?, inmediato. No siempre se dan así las cosas, pero en ellos sí fue así. Y tal así que llamó la atención ese cambio, cómo se generó todo eso. Así que ellos dan testimonio de que ellos son, ¿sí?, iglesia, que ellos son creyentes, que ellos son salvos, por cómo ellos anduvieron. Veamos el versículo 5, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que acá tenemos esta expresión
¿sí?, nuestro evangelio. Pablo lo hace suyo. Veamos ahí, aunque Pablo llama a su mensaje nuestro evangelio, reconoce que este se originó en Dios. Capítulo 2, que otro lo pueda leer. Capítulo 2, versículo 2 y versículo 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? De la primera carta. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, fatiga, como trabajando de noche. Primera, 2:2. 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en el Hijo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí hacemos la pausa. Fíjense que dice, ahí lo que vemos, ¿el evangelio de quién? De Dios. ¿Sí? Pablo, en este momento, él hace suyo esto, dice nuestro evangelio, pero dice que es el evangelio de Dios, justamente. No es que Pablo lo inventó, ya habíamos hablado de eso en Hechos. Ahora sí, Julián 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche, de día, para no ser gravoso ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahí tenemos esta expresión del Evangelio de Dios justamente en el contexto de que ellos estuvieron andando ordenadamente, ellos estuvieron trabajando, se fatigaron, y dentro de eso hay un testimonio, hay una conducta. ¿Sí? Este Evangelio, Pablo lo abrazó y dijo nuestro Evangelio, lo hizo suyo, ¿sí? Y ahí vamos a ver con todo esto, esta descripción del capítulo 2 y demás, que ese Evangelio era no solo palabras huecas, sino que iba una demostración de una conducta. ¿Sí? No decía solamente yo creo en Dios y les predico el Evangelio de Dios, sino que él les predicaba este Evangelio y él vivía conforme al Evangelio, de acuerdo a lo que el Evangelio decía. Fíjense que dice 3:2, otro que lea, 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Muy bien, fíjense que dice nuestro Evangelio, después dice el Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo. Todas son verdades, ¿sí? Todas son verdades, solo que están dichas desde un punto de vista para dar énfasis en un punto específico de acuerdo al contexto, ¿sí? Entonces, cada vez que vemos pasajes como el que veíamos recién, vuestra elección, ahí está hablando del punto de vista de la elección de Dios hacia la humanidad, y en otro pasaje tenemos en cuanto a la elección de la persona al recibir ese Evangelio, ¿sí? Ahora estamos viendo esto mismo en cuanto a estas palabras, cómo se da este hincapié en nuestro Evangelio, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, y fíjense que en el versículo 5 que estamos estudiando justamente habla de este Evangelio que está dado, ¿sí? Él es el Evangelio del Espíritu Santo también en ese punto, porque Él está promoviendo el Evangelio por medio de ¿qué? De ese poder dado y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahora, cuando nos encontramos con esto, vemos que dice, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Esta conducta se le va a describir, ¿sí? Del versículo 2, del capítulo 2, del 3 hasta el versículo 12. Esta es la conducta que ellos mostraron. Esa es la forma que ellos anduvieron, cómo se comportaron dentro de ellos. Esta era una iglesia que estaba iniciando en el momento donde Pablo está ahí, predica el Evangelio. En ese poco tiempo, ese corto tiempo que estuvo ahí, él tuvo una conducta. Y él va a decir, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Decidimos nosotros que ustedes no se hagan cargo de nuestros gastos, sino nosotros mismos trabajamos, nos fatigamos, para no serlos carga. Así que él va a mostrar su conducta, cómo anduvieron ellos y las enseñanzas que le dejaron durante ese tiempo. Así que modelaron, y va a decir acá, también en poder y en el Espíritu Santo. Y cuando se habla de esto, algunos comentaristas dan una alusión a que también hubieron milagros, ¿sí? Y no estaría errado pensar en eso, porque Pablo donde iba mostraba las señales apostólicas que confirmaban ese mensaje. Como fue en el principio, el tiempo fue pasando y él seguía haciendo milagros.
No estaría mal pensar que eso fue así, y eso hace alusión acá, pero más allá de que sea o no sea, que no lo diga Lucas, pudo haber pasado de todas formas. No obstante, vemos cuál fue la conducta de ellos y cómo llegó ese evangelio ahí, versículo 6, dice: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y acá tenemos esta palabra, ¿sí? Imitadores, ¿sí? Es seguir, es imitar, nosotros podemos sacar la palabra mímica también, ¿no? Entonces, cuando cantamos con los niños, si hacemos, ¿qué cosa? Mímicas o ademanes también llamamos. Entonces, vamos a hacer todo así y empezamos, ¿cómo somos soldaditos? Y todo haciendo así. Todos van haciendo, porque ellos no saben cómo hacer, están aprendiendo las canciones nuevas, ¿sí? Para este grupo. Entonces, la forma que ellos tienen de aprender cómo se canta, somos soldaditos, es mirando hacia el frente a alguien que está haciendo esto, y ahora todos comienzan a imitar. Y todos juntos están haciendo somos soldaditos. ¿Sí? Así que lo que Pablo está reconociendo con esto es que dice: y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así que este grupo de creyentes nuevos miraban la vida del apóstol Pablo y el grupo que estaban con él y comenzaban a andar como él andaba. Abrazaron al evangelio que predicaba Pablo, de cómo tenían que tratarse unos con otros, de cómo debían andar. El apóstol Pablo tenía ídolos, no tenía ídolos, así que como la enseñanza que Pablo estaba enseñando no estaba de acuerdo con los ídolos, ellos lo abandonan y comienzan a imitar su conducta. Y ven en ellos el modelo a seguir. Modelo que Pablo imitó ¿de quién? Del Señor. Así que este grupo de creyentes mira hacia el frente y ve al apóstol Pablo. Y entonces dice: bueno, así hay que vivir. Por eso es de vital importancia que la persona que está dentro de un ministerio tiene que tener buen testimonio, porque el grupo que va a recibir esta administración, este servicio, va a mirarlo a él y va a decir: así se tiene que vivir a Cristo. Por eso, cuando Pablo le habla a Timoteo, en cuanto, en el capítulo 3, a cómo tienen que ser los pastores, pero también dice cómo tienen que ser los diáconos, dice que tienen que ser sometidos a prueba primero. ¿Por qué? Si dice que ellos van a ejercer el diaconado si son irreprensibles, entonces la iglesia tiene que evaluar la vida de este creyente y decir: ¿este creyente está andando conforme al evangelio o no? Vamos a hacer un escaneo. No. Bueno, no pasó el escaneo. Se queda de costado, no descartado, sino en espera. Este creyente no es descartado, sino que tiene que alegar a este creyente a dejar y abandonar todo eso que lo aleja del molde que es Cristo, para así poder estar en condiciones de pasar ese examen y poder servir al Dios vivo y verdadero. Así que todo creyente que está en una posición de diaconado, un cargo público dentro de la congregación, tiene que pasar este escáner. Y tiene que evaluar su conducta continuamente. ¿Por qué? Porque lo que están detrás de él, o él está sirviendo, lo van a mirar como un modelo a seguir. Porque si no, el nombre de Dios es difamado. Entonces lo que tenemos acá es que esta iglesia vieron el ejemplo de Pablo, de los que andaban con él, y decidieron imitarlo. Y bueno, veamos acá, esta palabra dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y esta palabra, sí, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución. Esta palabra dice que, tiene que ver en el Nuevo Testamento con varios eventos. En este punto se aplica tribulación a lo que el creyente vive.
¿sí? Los que deciden vivir justa y piadosamente padecerán, ¿qué cosa? Persecución. ¿Qué van a padecer? Tribulación, es la misma palabra. Así que cuando vos decidís andar conforme al Evangelio, la gente no se va a poner feliz por vos. Va a hacer lo posible porque estás del bando enemigo para ellos. Entonces estás partiendo en contra. Entonces si vos decís que estás a favor de no legalizar el aborto, porque vos crees en Dios, porque vos crees que... y podés dar un montón de argumentos, ellos te van a estrachar. Ellos te van a anular. ¿Sí? Te van a tildar. Si vos comenzás a decir, no, yo realmente no ando diciendo malas palabras, no tengo adicciones porque creo que eso no solamente no agrada a Dios, sino que destruye mi cuerpo, me destruye a mí, me hace mal, me daña. Y por eso decido abstenerme de todo tipo de vicio, de adicción. Y dice, pero no, de esto está la vida, ¿no? Y comienzan ahí a criticarte y a decir, no, porque vos no tomás, porque vos no fumás, porque vos no haces esto, porque vos no haces lo otro. No, porque vos no vas al boliche, vos no vas a bailar, no te... Y comienzan a hacerte sentir mal y a manipularte, a hacerte ver como un tonto. ¿Para qué? Para que vos digas, bueno, está bien. Y andes conforme a lo que andan ellos, desordenadamente. Así que, esa es tribulación, lo que padecemos como creyentes por causa del nombre. Antes venía para acá, pero no venís más ahora. ¿Por qué no venías para acá? Y no, porque la verdad que yo quiero venir a visitarte, pero la verdad que no me hace bien el ambiente, a mí no me hace bien. Si querés nos juntamos en mi casa, si querés hacemos tal cosa, si querés, pero yo no hago más estas cosas. Yo sé que a Dios no le agrada, por eso decidí no hacerlo más. No me hizo bien, y lo viví durante tantos años, hoy decido no hacerlo más. Pero vos al final te cortás, vos al final aquello y lo otro. Eso es sufrir por causa del nombre. No, pero igual, si vos lo haces así no pasa nada. Si vos tocas el medidor, si en realidad lo que eso te están robando, la luz te están estafando, ¿cómo te van a cobrar tanto? Tocalo también nada, ¿sí? Dalo para adentro para que no se note, ¿sí? Y buscan la forma de evadir la ley. Y comienzan con cosas así. ¿Qué tanto que son? Eso es sufrir por causa del nombre. Y acá dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sí? No es que, bueno, ahora ellos conocen a Cristo y se acabaron los problemas. Y uno dice, pare de sufrir. No, es más, bienvenido al sufrimiento. Porque si tenéis sufridas antes, la vas a sufrir más. Así que si vos llegaste a una iglesia pensando que vas a parar de sufrir, te equivocaste. Te vendieron un verso, un eslogan. Acá nadie va a parar de sufrir, acá vamos a sufrir. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, mientras estemos en este mundo, vamos a vivir sufriendo. Porque la persona que decide en este mundo vivir conforme a las Escrituras va a padecer persecución, va a sufrir. Pero este sufrimiento es diferente, ¿sí?, a otro tipo de sufrimiento. Este sufrimiento que nosotros podemos pasar es por una causa justa y noble. Tantas personas en la historia de la humanidad dieron sus vidas por una causa que ellos creyeron honorable. Y así murieron por esa causa. Ahora la causa que tiene el creyente sobrepasa, ¿sí?, nuestros límites, nuestras fronteras. Traspasa este mundo. Traspasa todo. La causa que nosotros es la más noble de toda la humanidad, que jamás hubo ni existirá otra causa tan noble como la de seguir a Cristo. Porque en ella encontramos algo que el mundo no nos puede dar, porque el mundo no puede ocupar el lugar que Dios nos ha diseñado desde el principio así. Así que dice acá que reciben la palabra en medio de gran tribulación, la tribulación de la vida cristiana. Después esa palabra se va a usar tribulación para otro y eventos futuros que tienen que ver con, ¿sí?, el tiempo del juicio de Dios sobre la humanidad,
la tribulación, la gran tribulación, el periodo de 7 años, en el tiempo donde va a estar el anticristo, del cual vamos a estar hablando en la segunda carta, que habla acerca de esto, de este inicuo, de Satanás y el sistema que él ha implementado. En segundo de los Tesalonicenses habla un poquito acerca de esto. Pero en este punto habla acerca de esto. Y dice así, un comentarista dice: vosotros venís a ser imitadores de nosotros. Es una osadía esperar que la gente imite al predicador, pero Pablo añade: y del Señor, porque solo esperaba o deseaba que lo imitasen en tanto que él imitara al Señor Jesús, como lo dice explícitamente en 1 Corintios 11:1. ¿Sí? Y del Señor, Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulaciones. Acá tenemos cómo se va a citar en el contexto, cómo ellos recibieron a pesar de la oposición de los judíos. Y 2:14 dice, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas, ¿sí? Con el gozo del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que alguien lo pueda leer. Alguno pueda leer, porque después lo cita el comentarista y está bueno hablar acerca de el Espíritu Santo y lo que causa en el creyente, y que nosotros debemos anhelar que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, ¿sí? Que tome el control, que tome las riendas. ¿Qué nos dice acá este pasaje? He aquí yo, Pablo, os digo que 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que cuando la persona se deja llenar por Dios, Dios va a hacer algo en nosotros y nos va a dar un gozo que es algo que el mundo no lo puede entender. ¿Quién puede tener gozo en medio de una tribulación? ¿Sí? Es difícil pensar que uno esté pasando una tribulación y tenga gozo. Para el mundo eso es imposible. Porque este gozo que da está relacionado a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y una paz que el mundo no conoce, porque solo Dios puede dar esa paz. ¿Sí? De tener paz y saber de que Dios está en control de todas las situaciones, que Él está conmigo, que me está acompañando, que no me abandonó, que me va a recompensar por estar haciendo esto por causa del nombre. Y eso me da algo que es como la alegría y que me ayuda a pasar ese tiempo de tribulación de una forma, ¿sí?, completamente diferente a la persona y aún al creyente que no deja que el Espíritu obre en su vida. ¿Qué contesta el Espíritu Santo? Entonces, en medio de la tribulación, esa persona no puede soportar la prueba. ¿Por qué? Porque lo intenta hacer con sus propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios, y no con el poder de Dios, y no con las armas de Dios. Por lo tanto, esa persona, en medio de la tribulación, cae, se hunde, se va para abajo, y mientras más quiere hacerlo con su fuerza, más abajo se va, porque no permite que Dios obre. Dice que ellos permitieron a Dios obrar en su vida de tal forma que en medio de recibir la palabra tenían gozo. Imagínense si Pablo, en ese momento que lo estaban persiguiendo, decía: ahora vamos a ir y vamos a reclamar nuestros derechos y vamos a comenzar a decir por qué no van a tratar así justamente. Si Pablo hacía eso, la iglesia tesalónica iba a imitar a Pablo en eso, y eso no estaba de acuerdo a las escrituras. No, vamos a hacer justicia por mano propia, vamos a reclamar lo que es nuestro. No. Por eso es importante que la persona que va a estar siendo mirada por los demás tiene que guiarse conforme a la escritura. Su vida tiene que ser acorde a esto, porque los demás van a imitarlo. Aunque vos no quieras, la gente te está mirando y está evaluando tu conducta. Aunque vos digas: no, pero van a mirar a fulano, a mengano. No, te están mirando a vos, me están mirando a mí. A todos nos miran. ¿Cómo vivir las situaciones? ¿Cómo vivir las tribulaciones? ¿Cómo estamos enfrentando en eso?
¿Es digno de imitar tu conducta, tu fe en medio de toda tribulación? Porque si está pasando una tribulación, alguien le está mirando y dice, pero la persona ella lo está viviendo la tribulación y me gustaría vivir así también. Me gustaría experimentar como lo está experimentando esta persona, ese gozo en medio de tribulación. ¿Cómo está experimentando esa paz? Yo no tengo esa paz, yo estoy pasando tribulación. Pero me gustaría probar cómo hace ella, cómo hace él, porque yo no puedo vivir así. La verdad que no siento esa paz, yo no siento ese gozo. Y va a generar tu testimonio en otro algo digno de ser imitado. Y Dios va a usar tu vida para bendecir a otros. Y Dios, de hecho, quiere usarte para bendecir a otros. Y dice justamente acá en todo este contexto, el mundo no conoce este gozo. El gozo en medio de gran tribulación no es algo inherente en nosotros, sino que es producido solo por el Espíritu Santo. Así que acá tenemos esta iglesia que comienza a seguir este evangelio que Pablo predicaba. Y no fue porque estaba de moda, no fue porque estaba bueno, porque no tenía nada que ver con eso, según lo que la sociedad aprueba o no aprueba. Tenía que ver con el mensaje de Dios hacia el pecador perdido. Y cómo esto comenzaba a transformar estas vidas. Y no les importaba pagar el precio. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que acá tenemos esta palabra, dice que ellos fueron ejemplo. Dice, cuño, como golpeado, por implicación sello o cicatriz, por analogía forma. Así que lo que está acá es como un modelo. Dice que ellos comenzaron a hacer un modelo digno de imitar, un molde. ¿Sí? Fíjense que la iglesia en Jerusalén fue un ejemplo para cómo creció a pesar de la tribulación y la persecución que se desató en el tiempo de que Saulo quiere buscar a todos los creyentes en Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Que hemos estado estudiando. ¿Sí? Que cita un poquito a partir de la muerte de Esteban en el capítulo 7. De hecho, comienza la persecución en el capítulo 8 y la conversión la tenemos en el capítulo 9 de Pablo. ¿Sí? Y entonces por eso fue un ejemplo para todas las regiones de alrededor. Y cuando en esa persecución ellos salieron, ellos mientras iban en esa persecución iban predicando el Evangelio, ¿se acuerdan? Así que en medio de esa persecución fueron ejemplos. Fueron los judíos ejemplo. La primera iglesia fue ejemplo. Ahora, de pronto, se encuentra esta región de Macedonia, esta región de Acaya, lugares donde el Evangelio no había llegado, no se conocía nada. Y ahora, unos nuevos modelos, unos nuevos moldes de cómo se debía vivir a Cristo, era esta iglesia. Vieron que nosotros escuchamos bueno, pero eso, vieron que para la escuela somos mandados a hacer, ¿no? Entonces cuando uno dice no, porque es una bendición el testimonio viste, mencionaste justo un norteamericano, dice de un gringo que mencionaste tal cosa. Bueno, pero la cultura allá, viste, y tiramos la cultura. No, pero esa era otra tiempo, era otra época, sí, pero se vivía igual con... Sí, pero... Y tenemos excusa, ¿no? Bueno, el ejemplo de ellos, de la iglesia tesalónica, era actual, era contemporáneo, las personas lo veían y vivían como ellos vivían, la misma cultura. Así que ninguno de los que vivía en Macedonia y Acaya podía llegar a decir, bueno, pero eso era en Jerusalén. No, eso no es en Jerusalén, eso es acá. Eso es acá. Por eso es necesario que acá en Argentina se levante la iglesia, ¿sí? Y comience a experimentar a Cristo de una forma diferente. Y que nosotros acá en Argentina tengamos moldes, modelos a imitar acá en Argentina
con nuestra cultura. Que está la cultura del mate, bueno, con el mate, la Biblia, ¿sí? Que con nuestra cultura vivamos a Cristo, como vivimos nosotros los argentinos, que se creen libros, hechos por escritores argentinos, con nuestro estilo de vida, con nuestras costumbres. ¿Y por qué no orar por eso? Para que Dios pueda levantar esta iglesia de escritores de libros cristianos, de acá. ¿Por qué no? Personas que se preparen, personas que puedan hacerlo, que puedan bendecir. ¿Por qué? Porque necesitamos modelos, necesitamos moldes acá. Para que al mirar estos modelos nosotros imitemos su fe, su conducta. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que todo el Evangelio que creen el Evangelio en estos lugares tienen como ejemplo de cómo vivir a Cristo. No solamente a Pablo, a los colaboradores, sino que tienen a los tesalonicenses. Esta iglesia pasó de ser una iglesia imitadora a una digna de ser imitada. Hubo un cambio. ¿Qué hizo el cambio? En lugar que cada creyente le dio la palabra y se sometió a la palabra y se apegó a los moldes que había y comenzó a andar de esa forma. Y eso generó un cambio. Dejó de ser imitadora a convertirse en un molde para ser imitado. Ahora, Dios quiere que vos comiences a vivir conforme a las Escrituras. Y que nuestra iglesia sea ahora como esta iglesia. Que demás iglesias de alrededor se conviertan al mirar ese vivero. ¿Qué ejemplo que son? En medio de tribulaciones, en medio de todo esto, se levantaron, se abrazaron a la Biblia, hicieron carne, vivieron conforme al Evangelio de tal manera que a pesar de las tribulaciones que pasaron en el vivero, ellos se apegaron a las Escrituras. Ellos igual no usaron la tribulación para hundirse, sino que en esa tribulación que estaban viviendo en ese vivero, ellos abrazaron de tal forma la palabra que ahora se levantaron. Y ahora es un modelo a seguir. Esto no es para gloria nuestra, sino para gloria de Dios el Padre. Porque así se hace famoso el nombre de Dios. Y que se genere en otros ese deseo de tener un referente a donde acudir, que es la iglesia. Que sea esta iglesia, ese referente. Y dice ejemplo, algunos de los manuscritos más viejos leen ejemplos, otros ejemplo en singular, siendo considerada toda la iglesia como un ejemplo solo. La iglesia macedónica de Filipo fue la única de Europa convertida antes que los tesalonicenses. Por lo tanto, él quiere decir que la conducta pasada de ellos es un ejemplo a todos los creyentes ahora, de quienes especifica a los de Macedonia, porque él había estado allí después de la conversión de los tesalonicenses y había dejado allí a Silvano y Timoteo. Y a los en Acaya, porque estaba ahora en Corinto, de Acaya, ¿sí? Que se encontraba en este lugar escribiendo. Y acá otro comentarista justamente dice esta palabra ejemplo, tupón, un molde, un patrón para ser imitado. Así que ellos se convirtieron en este patrón, en este molde. Versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Y acá tenemos, ¿sí?, la descripción en el mapa de toda la región de Macedonia en la parte de arriba, ¿sí?, y Acaya, la parte donde todo Corinto se crea, Atenas también, toda esa parte es Acaya, todo el resto es Macedonia. Así que dice que fue divulgada. Y acá usa esta palabra que dice sonar como la trompeta o trueno. ¿Vieron que como si uno escucha sonar el trueno y viaja y va llegando y se expande, ¿no?
y alcance, tiene alcance, y el sonido también, viaja. Acá dice que lo que estaba viajando por toda Macedonia y Acaya, ¿qué era lo que estaba viajando? La palabra del Señor. Así que ellos comenzaban a ser los misioneros que eran los que iban comunicando, ¿sí?, este mensaje, el Evangelio, la palabra del Señor. Y le iban esparciendo por todas esas dos regiones, por esos dos lugares. Ellos mismos comenzaron a predicar el Evangelio que Pablo predicaba. Y estuvo viajando ahí el Evangelio, en todas estas regiones, por medio de ellos. Y después dice, no solo en Macedonia y Acaya, ¿sí?, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios está extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y acá dice justamente que salió. Acá esta palabra es partir, proceder, salir, entrar, escapar, extender, llegar, adelantar, apartar, difundir. ¿Sí? Se estuvo difundiendo, estuvo saliendo afuera. ¿Sí? Vuestra fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Es el testimonio. El testimonio de ellos estuvo saliendo afuera, porque iba acompañando el mensaje, la vida de ellos. La vida de ellos iba acompañada, iba en armonía con el mensaje. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice que Pablo no tiene necesidad de estar hablando nada. Observen eso, que de pronto lo que miramos nosotros era en el viaje misionero como Pablo el protagonista, y ahora Pablo en este momento dice, no, en estos lugares los protagonistas fueron ustedes. Lo que ayudaron a que este mensaje tenga un impacto fueron sus testimonios. Las predicaciones que ellos iban haciendo mientras salían, mientras estaban. El testimonio de ellos, de la predicación que ellos daban también, preparaba el terreno. Así que acá vemos que la obra misionera no solo descansó en el apóstol Pablo en los colaboradores, sino descansó en creyentes de diferentes lugares. Y Pablo llegaba, predicaba y se encontraban con que el testimonio, vi a tal persona, hijo, yo escuché. Y se difundió por todos lados. Porque era la obra de Dios, porque la obra de Dios no la hace solo un hombre, 2, 3. Lo hace la iglesia. Y acá tenemos un ejemplo. La obra de Dios no lo hace un hombre, la obra de Dios la hace la iglesia. No tenemos necesidad de hablar nada. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Gaby, por favor léelo. Segunda de los Tesalonicenses 3, 1. Así que lo que está diciendo en esta segunda carta, Pablo es, oren para que por medio de nosotros la palabra del Señor corra, como lo fue con ustedes, con vosotros. O sea que Pablo se asombró cómo el Evangelio se esparció por medio de esta iglesia, a tal punto que dice, oren porque me encantaría que por todos lados esto sea así. Y que Dios nos use a nosotros, como Dios nos usó a ustedes. Miren que cómo el apóstol Pablo está alabando a esta iglesia, está reconociendo cómo Dios la usó de esta manera, y dice, bueno, oren para que pase así con nosotros también. Para que nosotros podamos tener también ese impacto como lo tuvieron ustedes. Oren por eso. Y observen ahí también la humildad del apóstol Pablo al reconocer esto. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Así que acá dice, estrictamente debería seguir, porque ellos mismos cuentan de vosotros. Más, por lo contrario, sustituye aquello que fue la causa instrumental de la conversión y la fe de los tesalonicenses.
porque ellos mismos cuentan de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros. Versículo 5, el que corresponde con esta primera cláusula. Así que verso 6 corresponde con esta última. ¿Y cómo os convertiste de los siglos para servir al Dios vivo? En vez de tener nosotros que hablar nada, a ellos, en masonía acá ya se refiere, en alabanza vuestra. Ellos mismos nos ganan en hablar de vosotros y cuentan acerca de nosotros qué clase de cuán eficaz entrada tuvimos a vosotros. Así que lo que tenemos acá en medio de todo este trabalengo que parece es un reconocimiento de la descripción que él da de todo el ministerio que él tuvo allá, de que las personas hablaban, de que todo esto fue famoso lo que estuvo pasando. Se llegó a decir cómo llegó el Evangelio a este lugar y cómo también, ¿sí?, ellos recibieron al apóstol. Las personas cuentan, y Pablo no tenía que decir, no, allá nos recibieron de tal manera, así, allá, nos acobijaron. No, ya todos sabían cómo lo habían recibido, porque cuando ellos le querían contar, ya alguien se lo había contado. Versículo 9, en la parte final dice, ¿cómo convertir de los siglos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y acá esta palabra convertir, ¿sí?, tiene que ver con revertir, de una forma literalmente, figurativamente o moralmente, convertir y volver. Y acá, a la última parte del comentarista Vine Nuevo Testamento, dice justamente en cuanto a este pasaje, indicándose aquí con el tiempo aoristo un cambio inmediato y decisivo, consiguiendo una decisión deliberada. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Así que, cuando ellos escuchan este Evangelio, cuando escuchan el mensaje de salvación, en ese momento lo creen y rehusan la vida vieja que tenían y abrazan la nueva. En ese preciso momento dice, abandono toda esta vida de pecado y abrazo esa nueva. Y fue una conversión inmediata. No quiero vivir más como vivía antes, no quiero tener más los valores que tenía antes, no voy a pensar como pensaba antes, voy a pensar ahora como piensa Dios. Voy a andar conforme a lo que Dios dice como debo andar. Voy a ser como padre como dice la palabra, voy a ser como esposo, como esposa, como dice la palabra, voy a ser como hijo, como dice la palabra, no como los demás andan. No, mi trabajo voy a andar de la forma como es digno de un hijo de Dios. Y comienza uno a andar de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y dice que ellos abandonaron esto para servir al Dios vivo y verdadero. En contraste con los dioses muertos y falsos de los cuales ellos se habían vuelto, en nuestra versión de Hechos 17:4 leemos de griegos religiosos grande multitud, y no hace mención como aquí de la conversión de gentiles y idólatras en Tesalónica. Pero la elección de algunos de los manuscritos más viejos y la Vulgata singularmente coincide con lo dicho aquí, de los religiosos y de griegos, es decir, idólatras, grande multitud. Así que acá lo que va a mencionar justamente es que en esa traducción faltaba, si está diciendo los religiosos, ¿sí? Cuando estudiamos Hechos hablamos de los prosélitos, ¿sí?, los convertidos al judaísmo. Pero lo que está diciendo que acá es que una de las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento tradujo no solamente acá de los religiosos como prosélitos simplemente, sino y de griegos, como diciendo, se convirtieron los judíos, los prosélitos y los paganos, porque no hace alusión el libro de Hechos sino a estos gentiles convertidos. Así que da esta explicación. Versículo 10, y para terminar vemos esta diapositiva que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y acá dice, esta mirada, esta espera es como mirando hacia el cielo, esperando con ansias. Si uno tiene el deseo de que en cualquier momento llegue. Si vieron cuando le dice, bueno, cuando papá venga, te va a traer, ¿sí?, el celular que estaba esperando, la tablet que estaba esperando, no sé. Y ese hijo está esperando la llegada del padre. ¿Por qué? Porque cuando viene eso que yo tanto quiero y espero y anhelo, ¿no? Es así, bueno, entonces está esperando que llegue, no aguanta
no soporta, falta mucho para que falta mucho, ¿sí? Y hasta uno como que, viste, ya te dije que ya va a venir un rato, falta. Bueno, acá dice que la espera de estos creyentes era justamente con una mirada hacia el cielo, esperando al mismo Señor Jesucristo. Era, en su vida decía, bueno, en cualquier momento el Señor viene, ¿sí? Y eso lo llevaba a ellos a andar de esa forma, y dice, versículo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Estas palabras bien describen la vida de los fieles. Se han convertido de sus pecados, de los ídolos, de los vicios, para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo. Su vida muestra que están esperando al Señor. Viven como hijos de luz. Cuando esperamos a un visitante importante, hacemos todos los preparativos, ¿qué cosa dice? Necesarios. Si estás esperando la llegada de alguien que vaya a tu casa, ¿sí? Las mujeres comienzan a limpiar, a ordenar todo porque viene fulana de tal, ¿sí? Y se preparan, ¿no? Porque viene visita, porque vienen los parientes de allá, quiero que la casa esté ordenada, que esté limpia, ¿sí? Porque está esperando que lleguen, está haciendo algo, ¿sí? Y esta iglesia, esta espera que tenía en que venga el Señor, ellos comenzaron a preparar su casa, ¿sí? Su testimonio, su vida. No quiero que el Señor venga y me encuentre, ¿sí? un rinconcito sucio en mi vida. No quiero que encuentre, ¿sí? esta área que no le entregué al Señor. No quiero que encuentre, si me viene a buscar, esto, se lo tengo que entregar a Él. Así que voy a empezar a dejar eso, a limpiarlo y entregar la mano al Señor para que Él obre, para que Él lo limpie, para que cuando Él venga, yo esté listo. Y yo pueda decir, como dice Apocalipsis, sí, Señor Jesús, ven pronto. La iglesia dice, ven pronto, dice amén. ¿Sí? Porque está esperando la iglesia la venida de su Señor, de su esposo. Dice, este versículo, lo siguiente de los judíos, bueno, dice, lo distingue los gentiles idólatras. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Este final que dice acá de Barclay, dice, los tesalonicenses servían a Dios y esperaban la venida de Cristo. El cristiano ha sido llamado a servir en el mundo y a esperar la gloria. El servicio leal y la paciente espera eran los preludios necesarios para la gloria del cielo. Por lo tanto, estos creyentes entendieron que fueron salvos para servir, ¿sí? Que mientras están en este mundo, mientras están en este lugar, Dios los tiene acá, y todavía no se lo llevó, y no te llevó a vos porque te puso para bendecir a otros, porque te dejó en este lugar para que puedas predicar el Evangelio, para que puedas, por tus buenas obras, mostrar que creemos en este Dios vivo y verdadero. Dios no te llevó todavía, Dios tuvo misericordia de tu vida y de la mía, ha sido paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan personal con vos y lo está llevando a cabo. Dios quiere usar tu vida para bendecir a otro, y mientras estés en este mundo, Dios quiere usarte para eso. Mientras yo esté en este mundo, Dios quiere usarme para eso. Eso lo entendió la iglesia en Tesalónica, y es necesario que lo entendamos hoy también. Un modelo de ayer para la iglesia de hoy, ¿sí? Miramos esta iglesia, miramos su conducta, cómo vivieron, y nosotros tenemos que mirar ese molde e imitarlo. Padre, te damos muchas gracias porque podemos nosotros tener moldes en tu palabra para imitar. Gracias por esta iglesia de Tesalónica que nos muestra este ejemplo de cómo esperaban fervientemente, y esa espera estaba relacionada, Señor, a una conducta. Ayúdanos, Señor, a esperar de esta manera también nosotros, y que los demás puedan glorificar tu nombre por medio de nuestro testimonio, Señor, por medio de nuestra predicación. Gracias te damos por tu palabra, bendícela en nombre de Jesús, amén.